Hola, buenas tardes. Soy José María Armándola, corredor público inmobiliario. Es un gusto dirigirme a los alumnos de tercer año del Instituto Superior de Corretaje Inmobiliario perteneciente al Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. Estimados alumnos, vamos a tratar de hacer un pantallazo muy por arriba, muy en carácter de resumen de cómo ha sido la evolución tanto del corretaje inmobiliario como de las instituciones en nuestra provincia, porque si tenemos una mirada de otras provincias o de la República en general, la historia se amplía muchísimo, pero probablemente en otros videos también lo vamos a tocar. Hoy vamos a hacer un pequeño resumen, muy abuelo de pájaros, y vamos a tratar después de ver algunos acontecimientos puntuales como para iniciarse en el conocimiento de lo que es la historia de nuestra profesión y la historia de las instituciones de nuestra profesión en nuestra provincia. Hay en principio tres etapas eh, muy diferenciadas entre sí. La primera, cuando no había ningún tipo de institución, no había regulación y el corretaje se ejercía libremente, sin ningún tipo de control ni de capacitación. Después hay otra etapa cuando se crean las cámaras, las llamadas cámaras inmobiliarias, que en el mejor de los casos, tenían personería jurídica, otras ni siquiera tenían personería jurídica. La de Entre Ríos sí obtuvo personería jurídica y se llamó Cámara de Empresas Inmobiliarias de Entre Ríos. Fíjense ahí la primera gran contradicción en el nombre, empresas inmobiliarias. Hoy no se puede hablar así de empresas inmobiliarias porque nosotros ya no somos auxiliares del comercio como éramos anteriormente a la ley nacional que crea la carrera universitaria, donde pasamos a ser profesionales liberales, sino que en ese entonces, hasta ese momento, fuimos denominados, encasillados dentro del Código de Comercio, teníamos un capítulo especial y éramos auxiliares del comercio. Por eso, hasta ese momento estábamos más cerca de los comerciantes que de los profesionales. Bueno, las cámaras eran organismos de afiliación voluntaria, o sea, no había obligación de pertenecer a las cámaras y a veces los nombres de las cámaras no respondían a la realidad del territorio que en su nombre ponía. Por ejemplo, la Cámara de Entre Ríos en general era de la gente de Paraná. No había casi socios de otro lugar, hubo esporádicamente de Concordia, de Gualeguaychú, después se borraron obviamente por falta de contacto, además por falta de estructura, al no ser de afiliación de afiliación voluntaria, eran en realidad pocos los que pertenecían a las cámaras y los aportes eran muy chiquitos y no tenían capacidad económica como para ejercer sus actividades en el resto de la provincia. Y además, al juntarnos obviamente todos los de una sola localidad, hablábamos de los temas inherentes a nuestra localidad sin tener en cuenta por desconocimiento o por ausencia de personas de cuáles eran los temas en otros lugares. Las cámaras no tenían, como tienen los colegios, el control de la matrícula, o sea, no tenían, y al no ser obligatorio estar dentro de la institución, el control de la ética, como tienen los colegios, también se le hacía muy difícil. O sea que en realidad eran un grupo de amigos, vamos a llamarle así, que ejercían la misma actividad, que nos juntábamos para tratar de resolver los temas que iban apareciendo, que eran muchísimos. El tema fundamental era la falta de profesionalidad que termina siendo hoy una profesión y la falta de reconocimiento social que tenía nuestra actividad. Desde la Cámara era relativa a las cosas que se podían hacer. Pero sí, la Cámara nuestra se concentró muchísimo
en tratar de dar este paso hacia una profesión, o sea, salir de ser auxiliares del comercio para pasar a ser una profesión. Tuvimos varios intentos de sacar leyes provinciales, donde en ese momento hablábamos de tener una matrícula, habíamos copiado lo que hoy combatimos en las franquicias, habíamos copiado el nombre a los uruguayos y le estábamos por darnos el nombre de agentes inmobiliarios. Tuvimos 2 veces media sanción de una ley de matriculación y colegiación provincial. Esa era una de las tareas. La primera media sanción se obtuvo durante la presidencia de la Cámara de Empresas Inmobiliarias del señor Luis Echeves, hoy ya fallecido, un colega que heredó, digamos, la inmobiliaria más importante de su abuelo, la mantuvo durante un tiempo, luego prácticamente la cerró y hoy él ya está fallecido, pero fue muy buen dirigente y en una de sus presidencias, porque tuvo 2 presidencias en la Cámara, se llegó a tener una media sanción. Después perdió estado legislativo. Y otra media sanción se tuvo en una de mis presidencias en la Cámara, más o menos en la segunda parte de la década del 90. Tampoco llegamos a tener sanción definitiva y eso quedó ahí. Nosotros íbamos por una sanción de una ley provincial o a la vez, como también estábamos en la Federación Inmobiliaria de la República Argentina, luchábamos por una ley nacional que regule a todo el país. Finalmente eso fue lo que sucedió. O sea que íbamos, nosotros decimos, de lo particular, o sea, de la provincia, para que luego se expanda a todo el país, de lo particular a lo general, o como sucedió, de lo general a lo particular. Se logró sancionar y en ese momento no solo los corredores inmobiliarios, sino también los martilleros de provincia de Buenos Aires tuvieron una gran incidencia en la sanción de la ley 25028. Y ahí nace la tercera gran etapa, que es la etapa de los colegios, o sea, la primera donde no había institución, la segunda donde existieron las cámaras y la tercera que es la que estamos viviendo y transitando, que es la existencia de los colegios. La ley 25028 crea la tan esperada carrera universitaria de las 2 profesiones, de martillero y de corredor. De corredor público habla la ley, no habla del corredor público inmobiliario, pero en la lectura de la ley se desprende de una manera muy concreta que solamente está hablando de corretaje inmobiliario, no está hablando de los demás, de las demás especies del corretaje. Entre Ríos en ese momento formaba parte, como ya lo dije, de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina. Al sancionarse la ley, sentimos como una urgencia, un grupo de entrerrianos, y comenzamos rápidamente a redactar una ley en base a los proyectos que teníamos anteriormente que habían obtenido media sanción y algunas ayudas en ese momento muy importantes de algunos profesionales, algunos escribanos, algunos abogados amigos, pero no gente dedicada exclusivamente que conozca a fondo nuestra profesión. No salió tan mal la ley dentro de todo y en el 2002 se sancionó en la legislatura de nuestra provincia la ley 9398. Hoy estamos regidos por la ley 9739, que ya le voy a comentar cómo pasamos de la 9398 a la 9739, pero esa fue la primera ley. Y ahí comenzamos lo primero cuando tenés la ley es armar el colegio, porque lo único que tenés es la ley, yo le llamaba, tenemos 4 papelitos y ahora tenemos que armar el colegio. Lo primero que había que hacer era llamar a todos los corredores públicos inmobiliarios de toda la provincia de Entre Ríos
para que obviamente se sumen al colegio y se matriculen y cumplan ya con su deber de matricularse. Era obligatoria la matriculación.